Di conmigo, Jesús, tú eres mi fiel amigo. Tú nunca cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdame a mí a serte fiel a ti cada día de mi vida. Ese es mi deseo. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Bendiciones, Alejandra. Y doy gloria a Dios. El día de ayer yo pensaba que tú tenías la palabra y la tenía nuestro hermano Jason. Y bueno, el Señor obra de manera hermosa. Confío en el Señor en que este tiempo también de palabra, el Señor va a seguir ministrando como su espíritu, como su espíritu le haya placido. Bendiciones a todos mis hermanos. Ante todo, un abrazo fraternal y bueno, hoy domingo muchas personas lo pasan en familia, lo pasan con sus vecinos, o hacen diligencias, hacen salidas y lo de gloria a Dios porque ustedes tienen un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor y el Señor obviamente eso es lo que busca, corazones dispuestos, corazones sinceros delante de Él, corazones que le busquen en espíritu y en verdad. Amén. Y entonces, em, obviamente ya en este tiempo, en esta época del año, a lo mejor uno se pone a pensar todas las cosas que el Señor viene haciendo, el Señor ha hecho a través de este año, porque el Señor ciertamente ha hablado muchísimo en nuestras vidas y ha sido uno de los años en los que más hemos tenido la oportunidad de tener, o sea, de tener esa comunión los unos con los otros y comunión con el Señor a diario, eh, con, con tantas oportunidades y a través de tantas maneras, ¿verdad? Porque su palabra es viva y eficaz y no ha parado de fluir ese río de palabra, ese río de vida.
desde el trono de nuestro Dios. Y, y ciertamente fue un año diferente a todos, o a lo mejor no sé, cada quien ha tenido unas épocas diferentes, ¿verdad? Pero lo que ha tenido de particular este año es que ha sido diferente para todo el mundo. Todo el mundo ha vivido una transformación, una, eh, en todo caso, todo ha sido cambiado de la noche a la mañana, ¿sí? Y sí tuvimos como ciertos tipos de conversaciones, hubo el tema de la salud y el tema de la economía y de todo esto, ¿verdad? Y ciertamente sabemos que esta crisis o esta crisis de salud trajo a la mente humana los pone de manifiesto los mayores temores que tienen las personas que no temen a Dios, ¿sí? Como el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad y el miedo a un mañana en el que ellos no tienen esperanza, sino que, bueno, ¿qué pasará? Todos están así, ¿verdad? Pero nosotros, así bien, si bien esa misma crisis manifiesta en las personas que no temen de Dios, lo que está dentro de ellos, en nosotros los creyentes, saca a relucir también lo que está en nuestro corazón, pero eh, la fe en nuestro Señor, la esperanza en su palabra, la esperanza en sus promesas y más que nunca el cumplimiento de cada una de las palabras que el Señor ha dado. Esa misma crisis que para que a algunos ha traído temor, a nosotros ha traído mayor convicción, mayor peso de gloria, mayor cercanía a nuestro Dios. Y eh, en este mundo actual nosotros como creyentes, digamos que el mayor reto que tenemos es saber discernir de todas las voces que escuchamos y de todos los mensajes que escuchamos la palabra de nuestro Dios. ¿Ven? Y digamos que cuando hay tantos medios en los que podemos escuchar la palabra, el Señor quiere que nosotros escuchemos su voz y eso hablábamos la semana pasada cuando tuve la oportunidad de compartir la palabra. Y en esta noche quiero hablar de una circunstancia muy puntual que vivieron los apóstoles. No todos los apóstoles, sino el Señor quiso revelar revelar una verdad hermosa a dos discípulos en particular. Y quiero que me acompañen, por favor, en el capítulo 24 de Lucas, del Evangelio de Lucas, ¿sí? Verso 13. Lucas, capítulo 24, verso 13. Gloria a Dios. Y, y esa parte es muy hermosa porque dice en el camino a Emaús, ¿sí? Toda esa sección, en el camino a Emaús. Y, y obviamente aún antes de que empecemos a leer, cuando el Señor habla allí que estaban en el camino, bueno, nos habla de su día a día, de su faena, de su transitar, de sus labores, de sus actividades. Y, y ellos allí sumergidos en esas actividades, en su transitar, en su faena, el Señor quería mostrarles una verdad hermosa. Dice el verso 13, leamos con la bendición de nuestro Padre Celestial, verso 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que todo velo se ha quitado, que toda idea preconcebida, Señor, Dios amado, sea puesta de un lado. Queremos escucharte, Dios amado, y tener ese mismo fuego y ese mismo sentir como cuando escuchamos esta palabra por primera vez. Amado Dios, yo te ruego, Señor, que tú te acerques al oído de cada uno de mis hermanos y hables conforme, Señor, a su necesidad, conforme, Dios mío, a tu deseo y a tu propósito en sus vidas también. Dios Santo, yo te ruego que tú tomes nuestros oídos
nuestro corazón, y lo dispongas, Padre, para lo que tú quieres decirnos en esta noche, para lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestras vidas. A cada una de las personas que está, Señor, del otro lado, Dios mío, de este parlante, de este teléfono. Yo te ruego que tu bendición los arrope, los acompañe, Dios mío, y les permita, Señor, deleitarse en tu palabra, porque es alimento para nuestra alma, alimento para nuestro ser, alimento para nuestra vida. Y Señor, ante todo, Dios mío, lleva tú eres quien merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Nos humillamos ante ti y agradecemos de antemano, Señor, que tú estés en medio nuestro para hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando en el verso 13 dice aquí dos de ellos. Cuando dice dos de ellos, obviamente estaba hablando de los discípulos. En los versos anteriores hablaban de cuando el Señor se reveló luego de haber resucitado, ¿sí? Como Cristo resucitado. Y ya ellos tenían una identidad en Cristo Jesús, ¿sí? Ya eso cuando habla dos de ellos, ese ellos es un referente a la identidad que ellos ya habían adquirido al seguir a Jesús. Y, y dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y qué nos dice? Que ellos tenían muchas cosas en común, que vivían en comunión, aun y cuando no se menciona el nombre de esos discípulos, ellos tenían una identidad y tenían cosas en común, tanto que iban de un lugar a otro y en ese momento estaban de una aldea cercana a Jerusalén, que son aproximadamente 5 kilómetros, ¿sí? Entre Jerusalén y Emaús. Y, es hermoso el modo en que el Señor habla de forma tan sencilla y como el escritor lo puso allí, ¿sí? Dos de ellos iban el mismo día, tenían propósitos, tenían cosas en común, tenían una hermandad que se reflejaba en su día a día, en su faena, en su transitar, en cada una de sus labores. Los hermanos tenían esas cosas en común, no vivían en una islita, en una islita separada, cada quien con sus cosas. Y si bien sabemos que nosotros como cada quien en sus ocupaciones, ahora con esta nueva realidad que tenemos, ¿sí? En los que tenemos que mantener la distancia, a veces se nos hace difícil el pensar de que podemos tener tanta cercanía con otras personas. Pero Dios quiere que nosotros no solamente tengamos el compartir dentro del ámbito litúrgico, si se puede decir, en el servicio o en el ayuno o en la intercesión, sino que también en ese caminar, en esa faena, en esas labores diarias, haya una comunión y haya ah, propósitos en común, sentido de pertenencia, sentido de familia, ¿sí? Y en el verso 14 dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y ciertamente ese momento, dice, iban hablando entre sí, y también nos dice que ellos más adelante dice que discutían entre sí. Y cuando ellos hablaban, obviamente hablaban, no sabemos de qué, ellos no especifica allí, pero hablaban de las cosas que habían sucedido. Obviamente estaban en tristeza, en conmoción, en shock, afrontaban una nueva realidad, una circunstancia en la que tenían que dejar todo atrás, en la que ellos sabían que serían un objeto de persecución, que serían objeto de burlas, de señalamiento, porque la esperanza que ellos tenían era que Cristo era el Salvador, ¿sí? Y en ese momento en el que ellos todavía Cristo resucitado no había sido revelado a ellos sintieron temor, o al menos nosotros presuponemos que ellos sintieron temor, que sintieron que su mundo, que su realidad se venía abajo tras ver al Señor crucificado y sepultado en una tumba. Cuando esa idea que ellos tenían del Mesías, que iba a ser un gran rey, que iba a derrocar al imperio romano, de
entrando a Jerusalén de forma triunfal y señalando a los fariseos y señalando a los religiosos de la época. Pero, pero esa circunstancia que ellos vivían y esas perspectivas, eh, obviamente transformó la idea que ellos pensaban, la idea que ellos pensaban de cómo sería el reino del Señor en ese momento. Dice, iban hablando entre sí todas aquellas cosas. A lo mejor estarían hablando de, de, de cuando le cortaron la oreja al siervo, cuando Pedro le cortó la oreja y cuando a lo mejor Judas sabrían si Judas había quitado su vida, o si a lo mejor hablaban de dónde estaba Pedro y dónde estaban las mujeres y harían cosas, al menos eh, desde nuestro punto de vista humano, pensamos en las cosas que ellos podrían estar conversando, pero ciertamente había mucha conmoción, había tristeza, había una necesidad de explicar qué era lo que estaba pasando, eh, todo lo que, por qué la idea que ellos habían tenido de cómo serían las cosas pasó diferente, ¿sí? Y nosotros también, cuando encontramos una circunstancia difícil que nos cuesta explicar, que nos cuesta entender, ¿sí? Empezamos a sobrediscutir y a sobrepensar y a tratar de dilucidar y a tratar de encontrar una posible explicación y tratamos de decir, no, bueno, pero a lo mejor si hubiese pasado esto, si hubiese sido yo no hubiese negado, si hubiese sido yo no hubiese herido al siervo, si hubiese estado allí, yo hubiese hablado a favor en el Senadrín, yo habría hecho esto, yo habría hecho lo otro, empezamos a pensar qué habría pasado, ¿sí? Pero a pesar de esa conmoción, a pesar de todo lo que estaba pasando, ellos guardaron la comunión. Y el Señor quiere que nosotros en este tiempo, a pesar de las limitaciones que podamos tener, guardemos la comunión los unos con los otros. En Juan capítulo 13, verso 35, dice el Señor, les dijo el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en ese momento, en esa sencillez de su día a día, ellos seguían guardando esa palabra del Señor, que el único momento, la manera en que el mundo conocería en que somos discípulos del Señor es que tengamos amor los unos con los otros. Y hace unos días, sí, estaba en una de las redes sociales y es una costumbre, o no sé si es una tendencia, o digamos que pone de reflejo las cosas que las personas hacemos en secreto, porque todo lo que se ve en las redes sociales y los temas de conversación obviamente son reflejo de las cosas que hay en el corazón de las personas. Y estaban hablando de cierta persona que había pasado por un momento de divorcio y, eh, o sea, estaban dilucidando, pero estaban, realmente era murmurando, ¿sí? Señalando a la persona por lo que estaba pasando y por las decisiones que había tomado después de ese momento difícil. Y estamos hablando de una persona que dice ser creyente, que dice ser cristiana, ¿no? Y está todo, digamos que hay muchos portales, hay muchas páginas, hay muchos videos que se dedican a decir, bueno, miren lo que dijo fulano de tal respecto a la música y miren lo que hizo fulano de tal respecto a su vida o lo que hizo respecto a su vestimenta o lo que hizo respecto a su hogar. Y si bien el Señor nos llama a juzgar todas las cosas y a, y a amar su justicia y amar su verdad, el Señor también nos habla de que nosotros, en lugar de señalar a la persona, debemos orar por ella para que esa persona sea restaurada. Y en tanto, el, el Señor dice también en el libro de Corintios, 1 Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces las conversaciones que nosotros tenemos, ¿verdad?
ya sea en lo secreto o en lo público, ponen de manifiesto lo que hay en nuestro corazón y son cosas que tenemos que cuidar. Esos dos discípulos allí, aun y cuando estaban hablando de las cosas que habían sucedido, no habían caído en acusación, no habían caído en murmuración, imagínense si estuviera en nuestro tiempo, si hubiese ocurrido en nuestro tiempo, imagínense todas las redes sociales acusando a Pedro porque había negado al Señor y diciéndole hereje y diciéndole, señalándole, y imagínense todos los canales los, los, los canales de noticias hablando de la traición y de cómo había salido herido el romano y señalando quién había sido, quien acusó al Señor y quién lo había traicionado. Imagínense si estuviera en el día de hoy, si eso hubiese sucedido en el día de hoy, ¿de qué lado estaríamos? ¿Del lado de las personas que señalaban o que echaban la culpa y levantaban su dedo? ¿O estaríamos del lado de las personas que buscan que esa persona sea restaurada? Que que esos ministerios que han sido afectados por diferentes situaciones sean restaurados. ¿De qué lado quiere que estemos nosotros el Señor? El Señor quiere que estemos buscando quién falla de forma diferente a mí. El Señor quiere que nosotros conversemos o que llenemos nuestra boca de juicio y de señalamiento. En Santiago 4, 11 y 12, el Señor nos dice que cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, nos hacemos idólatras. Ya les vamos a ver, ya lo voy a decir por aquí. En Santiago 4, 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, en el momento en que yo me levanto a señalar, pero con ánimo de menospreciar o de decir, ah, no, fallaste, yo no fallo así, tú sí fallaste. En ese momento, nosotros tomamos el lugar de Dios y tratamos de usurpar el lugar que solo le pertenece al Señor. Nuestras conversaciones tienen que ser cristocéntricas. Esos dos discípulos iban en su día a día, en su faena, en su transitar, en sus labores, hablando de Cristo. Si bien en ese momento oscuro, en ese momento difícil, ellos llevaban, llevaban la carga y el peso del dolor de haber visto a su Señor colgado en la cruz, ¿sí? Pero su vida estaba centrada en el Señor. Su conversación, su conmoción, todo era el Señor. Y el Señor quiere que nosotros, nuestra vida y nuestro hablar también sea cristocéntrico, que nuestro meditar sea en las cosas del Señor, en cómo traer bendición a otras personas. Y obviamente sabemos que tenemos empleos, que tenemos familias que no conoce al Señor todavía, que tenemos hijos, que tenemos amigos, que tenemos conocidos, ¿verdad? Y ciertamente no podemos hacer, hablar 100% todo el día, ¿verdad? De las cosas de Dios, a veces porque las personas no entenderían o porque las personas no quieren escuchar del Señor. Pero siempre que tengamos la oportunidad, siempre que el Señor nos dé la oportunidad de hablar a otros o de conversar acerca de lo que sentimos o cómo se siente esa persona, tratemos de llevar a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra conversación, que nuestra conversación esté sazonada de la sal de la palabra de Dios, que nuestra conversación esté llena del fruto de una vida que está en comunión con el Padre, de una vida que ha sido transformada y renovada por el Señor. Gloria a Dios. Y obviamente las palabras vienen del corazón. ¿Cómo curamos el corazón? En Filipenses 4:8 dice de la siguiente manera. Dice que debemos pensar, obviamente si nosotros queremos hablar lo bueno, tenemos que llenar nuestra mente de lo bueno. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y obviamente si nuestra mente está llena de lo bueno, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que está lo que está lleno de buen nombre y de virtud, obviamente de eso es lo que vamos a hablar. Así no digamos, así no estemos las 24 horas diciendo Cristo viene o Cristo te ama, pero nuestra vida va a ser un reflejo de lo bueno que el Señor ha puesto en nosotros, porque todo lo bueno de nosotros es porque el Señor ha puesto esa simiente en nuestra vida, porque el Señor ha hecho fructificar eso en nosotros. No es por nuestro mérito, no es por lo buena persona que podamos ser, no es por la educación o por la crianza, es por lo que el Señor ha hecho brotar ese fruto en nuestra vida, porque es fruto de su Espíritu Santo en nuestra vida, porque es ese proceso que el Señor va haciendo en nuestro corazón para que seamos como esos árboles de justicia, esa palabra tan hermosa que hablaban en estos días, que seamos árboles de justicia. Entonces, si nosotros llenamos nuestra mente del Señor, obviamente eso se va a reflejar en una conversación cristocéntrica, una conversación donde florece lo honesto, lo puro, lo verdadero, lo amable, lo que es de bueno. Amén. Gloria al Señor. Y no solo eso, sino que nosotros tenemos que administrar esa palabra que el Señor ha puesto en nuestra vida. En el libro, en la epístola, en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, obviamente, si el Señor habla de que somos administradores, es porque el Señor, nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor de lo que decimos, de cómo usamos nuestro tiempo, de cuál es el centro, el eje de nuestra conversación, de nuestro día a día, de nuestra faena, de nuestro transitar, de todo lo que hacemos nosotros. Porque si nosotros somos administradores, en Lucas, en el mismo libro, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 2, habla que el Señor le pedía, habla de una parábola donde se le pedía cuentas a un mayordomo, tal como a nosotros. El Señor nos está comparando allí con mayordomos, con administradores, ¿sí? Lucas 16, verso 2, dices, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Y en esa parábola, el Señor nos compara a nosotros con mayordomos, nos compara con eh, que lo que Él nos ha dado, ¿sí? Es temporal, es algo lo que nosotros tenemos, algo que le pertenece a Él, esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros, esa facilidad de hacer muchas cosas, de hacer ciertas labores, de hablar o de cocinar o de servir o de ponerse al servicio de otros, es porque el Señor lo ha puesto en nuestra vida y tenemos que rendir cuentas. Un día al Señor, un día daremos cuenta al Señor de lo que Él ha puesto en nuestra mano, de lo que Él ha puesto a nuestra posición, ¿sí? Entonces, daremos cuenta de la conversación, de nuestro día a día, daremos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, de nuestro pensamiento y del fruto que estamos dando al Señor. Le tenemos que algún día presentarnos delante de Él y decir, bueno, Señor, tú me diste esto, yo hice esto. El Señor lo va a pedir, pues nos pedirá cuenta algún día. Entonces volvamos al capítulo inicial en Lucas 24, verso 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y lo más hermoso es que de eso se trata la gracia, ¿sí?
No dice los discípulos se acercaron a Jesús, corrieron a Jesús, ¿no? Jesús se acercó y eso resume la gracia salvadora de nuestro Dios, que en las religiones de este mundo solo se trata del esfuerzo del hombre, del esfuerzo del ser humano para llegar, para tratar, ¿sí? Para tratar de emular o tratar de seguir sus propios corazones para tratar de agradar a Dios. No hay modo de que podamos agradar al Señor. No hay modo en que nuestras propias obras agraden a Dios, porque si hubiese sido por obras, entonces, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió precisamente porque no hay ninguna obra comparada a su obra perfecta, su obra redentora, salvadora, completa, plena, que el Señor completó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, es la buena nueva. Jesús se acercó, Jesús se hizo hombre, Jesús vino a la tierra, Jesús se humilló a sí mismo y tomó forma humana para darle salvación y esperanza a la humanidad. Y dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿sí? Y el Señor está en medio nuestro, aun cuando el Señor obviamente está en medio nuestro cuando Él es el centro de nuestra conversación. Y por eso el Señor lo redujo cuando el Señor dice, si estuvieran dos o tres, ¿verdad? Reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor está allí cuando Él es el centro de nuestra conversación. Él está allí para respaldar y escuchando. Él escucha. El Señor se interesa en nuestras emociones. El Señor oye atentamente y interviene en nuestro día a día. Lo más hermoso de este texto es que el Señor interviene en nuestros días más oscuros, en nuestro caminar, en nuestro transitar, en nuestra labor. El Señor escucha, el Señor está allí y Él se acerca. Así como se acercó a sus discípulos, el Señor se acerca a ti. El Señor se ha acercado a ti y camina contigo porque quiere que nosotros abracemos su gracia, abracemos su comunión, abracemos su bendición, la bendición de poder hablar con Él, ¿sí? Entonces el Señor se acercó y ahí estaba escuchando silenciosamente. ¿Por qué? Porque Él se interesa de todo lo que sucede en tu vida. Y en el momento que tú menos piensas, el Señor está allí para escuchar, para compartir contigo, para ver cómo haces tu trabajo, si estás agradando al Señor en todo lo que tú haces, si estás llevando ese culto racional, ese culto que el Señor quiere que nosotros le entreguemos, no el culto solo de acá, ¿sí? De esa intervención que tenemos a través de las redes sociales, a través de Mito, a través de YouTube, sino es el culto racional, es decir, no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento, en cómo servimos a los demás y el cómo ayudamos y el cómo tratamos a nuestra familia, y cómo tratamos a nuestros hijos y cómo tratamos al jefe insoportable o a la suegra graciosa, no sé, sí, la circunstancia, pero el Señor se acerca y camina contigo. Amén. Y más allá en el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y no sabemos por qué, obviamente sabemos que ellos estaban, sus ojos estaban cerrados, ¿sí? Tapados, había algo allí que los cubría. Obviamente su angustia, la tristeza que los embargaba, las emociones, quizás, no sé, la religiosidad, porque era lo que ellos habían aprendido de, a través de la escritura, o al menos lo que los religiosos de la época les habían hecho entender que en ese momento en que Jesús viniera se iba a presentar como un rey y el Señor Jesús va a volver como rey, pero luego de que sea dispensada la gracia a todo el mundo y que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Entonces, ese velo que había en sus mentes, ese velo que estaba allí, ¿verdad? Sus emociones, su angustia, en el día más oscuro, en el día más triste, el Señor se acercó
Y ellos no lo podían ver porque habían demasiadas emociones en su mente y demasiado shock y demasiada, eh, sus sentidos estaban embotados en todo lo que estaba pasando y tratando de digerir y tratando de entender todo lo que pasaba a su alrededor. Y más hermoso es lo que el Señor les dice. ¿Qué pláticas? ¿Qué, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y como hablábamos, el Señor se preocupa. El Señor quiere saber, aun y cuando Él lo sabe, Él quiere que tú le digas qué sientes. El Señor quiere que tú le participes. El Señor quiere que seas suficientemente abierto para contarle, suficientemente sincero para decirle lo que sientes, ¿sí? Y ellos habían conocido a Jesús como maestro, como Mesías, como redentor, pero el Señor Jesús se estaba revelando a ellos también como su amigo, como ese compañero perfecto, ese amigo ideal que está allí en tu día a día, ¿sí? A veces que tú sientes que no hay nada que pase extraordinario en tu día a día, pero el Señor está allí en tu singularidad, en tu particularidad, en tu momento en el que piensas que no hay nadie alrededor, el Señor está contigo. Y el Señor quería revelarse a ellos como su amigo también, como, como su ayuda, como su acompañante allí en el camino, ¿sí? Entre Emaús y Jerusalén. El Señor quería revelarse a ellos también, como ese amigo del día a día, ese amigo, esa persona que está allí en el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento de mayor conmoción, en el momento de mayor dificultad. El Señor está allí porque nos ama, ¿sí? El Señor interviene en nuestro día a día, en lo que parece más oscuro, el Señor interviene. Y más hermoso aún, en el verso 10, ellos, bueno, pero ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? El Señor quería saber la perspectiva que ellos tenían acerca, acerca de lo que estaba sucediendo. Él estaba probando su fe. Él quería saber si realmente en ese momento su fe seguía intacta. Él quería saber si su fe no se había conmovido por lo que estaba sucediendo, por toda la circunstancia difícil, oscura, contraria que ellos estaban viviendo, pero el Señor quería saberlo porque Él es hermoso, Él es nuestro amigo, Él es la persona que más nos ama, que nos, que jamás nos va a amar. O sea, el Señor, solo el Señor, el amor de Dios es infinito hacia nosotros. Y quería saber la razón de la tristeza y sobre todo ver la fe, ver lo que ellos todavía, la fe que ellos tenían, ¿sí? Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa. Y ese momento él quería saber que ellos confesaran que había en su corazón, ¿sí? Quería hablar, el Señor estaba escudriñando su corazón, el Señor estaba escudriñando su fe, ¿sí? Y empezaron ellos allí en su relato contando qué estaba sucediendo en sus corazones y hablaron allí de la crucifixión y de todo el proceso judicial del Señor y trataron de resumir en esos 5 kilómetros que pudieron ser, pudieron ser algunas horas, porque pudieron ser algunas horas. En algunas horas ellos resumieron todo lo que había sucedido en menos de una semana. El, el camino, la entrada a Jerusalén y lo que había dicho en el templo antes de que fuese apresado y lo que habían sabido de la cena, lo poco que sabían de la cena. No sabemos, ¿sí? En ese tiempo, en esas horas, ellos resumieron todo lo que sentían. Y esa fe, ese corazón estaba siendo escudriñado. Y entiende que en el momento en que el Señor se acerca, en el momento en el que tenemos comunión con el Señor, ese corazón está siendo escudriñado, nuestra fe es escudriñada para, para saber todo lo que nosotros decimos y lo que hacemos, revela lo que creemos nosotros del Señor.
revela lo que hay en el fondo de nuestro corazón respecto al Señor, porque el Señor siempre está revelándose en sus propósitos, en sus caminos, en su forma de ser, ¿sí? En ese momento el Señor se estaba revelando como su compañero, como su fiel amigo allí, en su día a día, en el momento más oscuro, el Señor está allí, ¿sí? Y él, quiero que en el verso 25 el Señor empieza a hablar, el Señor empieza a, a, a revelarse ahí y empieza a contarles, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Allí les estaba haciendo entender, quitando el velo de la religiosidad y revelando palabra, palabra que abriera ese entendimiento embotado de tanta tristeza y de tanto pesado, de tanta congoja, ¿sí? El Señor en esa cotidianidad y en medio de la sencillez empezó a revelarse. Verso 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, ¿sí? Más ellos lo obligaron a quedarse. Ellos lo obligaron a quedarse. No sé cuántas veces le habrán insistido. No sé si le habrán tomado del brazo, si le habrán tomado de la mano, si le habrán hecho señas, qué le dijeron, pero dijo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Sí? Eh, no sabemos cómo lo obligaron, cómo le dijeron, cómo lo convencieron, pero esa fe que existía todavía en ellos, ese corazón escudriñado, todavía mostraba la persistencia, la certeza que ellos tenían de que Jesús era el Señor, de la decisión que ellos habían tenido de seguirle, de esa búsqueda constante que todavía querían, que su corazón estaba allí con ese fuego de escuchar más de la revelación, porque obviamente eso fue una revelación, que el Señor les recordó lo que se había dicho en la palabra, pero que estaba velado por la religiosidad y por lo que se les había enseñado en esa época. Entonces, en ese momento es en que empieza el Señor a revelarse y a hablarle les, les, les despertó esa hambre, ¿sí? Esa persistencia que ellos tuvieron, esa certeza, esa convicción de, no, tenemos que seguir hablando con este hombre. No sé qué, no sé, pero tenemos que seguir, vamos, ven, quédate con nosotros. Y es el llamado que, y es lo más hermoso, ¿sí? Que nosotros podamos hacer que el Señor haga morada, a obligar esa presencia, decir, no, Señor, no me conformo, yo quiero que tú te quedes. Señor, yo quiero que tú estés en mi cotidianidad, invitarlo a nuestra cotidianidad, invitarlo a que el Señor haga morada en nuestra vida, que el Señor esté en nuestro día a día, en nuestros días oscuros, en nuestros días difíciles. Hablar allí, insistir, persistir, tener esa convicción, esa decisión de querer escuchar y de tener intimidad y tener comunión con nuestro Padre. Señor, en esta hora, Padre, yo confío en que tú, Señor, has puesto, oh Señor, que esa llama, Padre, que esa misma llama que empezó a arder en los corazones de esos discípulos, como dice el verso 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Empezó allí a arder, empezó allí a arder ese fuego, esa hambre por ti, esa chispa, Señor, que nada en el mundo puede sustituir. Padre, nosotros queremos que tú enciendas, Señor. Si hay algún altar apagado, Señor, te pedimos, Dios mío, que seas tú encendiendo esa llama, Señor, que seas tú, Padre, enardeciendo nuestro corazón y dándonos esa hambre, oh Padre, esa hambre, Padre, que nos invite, Señor, a tener comunión contigo. Señor, ya tú te acercaste a nosotros, ya tú diste tu vida por nosotros, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días, Señor, pero no nos queremos conformar. Queremos, Dios bendito, Señor, hacerte que
que tú mores en nuestra cotidianidad, que tú nos guíes en nuestro día a día, que tú nos guíes en nuestro caminar. Si es una circunstancia difícil, sabemos que tú estás allí. Sabemos, Dios mío, que si pasamos, Señor, por un momento de dificultad, tú estás allí, Señor. Nosotros, Dios mío, Señor. Oh Padre amado, oh Señor, si hay algún velo de religiosidad, si hay algún velo de angustia, si hay velo, Señor, Dios mío, de desespero, de preocupación, Señor, quita, Señor, ese velo de nuestra vida, Padre, para que podamos ver, Señor, tu gloria, para que te podamos ver, Señor, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que hagamos, Señor, que tú, Padre, hagas morada en nosotros, Señor. No queremos conformarnos, Dios mío, con una porción, Padre. Queremos, Señor, oh Dios amado, que tú mores, Señor, en nuestro día a día, cada día, Señor. Oh Padre, porque sabemos, Dios mío, que tú quieres, Dios mío. Oh Padre Santo, tener comunión con nosotros porque somos tus hijos, Señor, porque nos amas, Señor. Oh Dios mío, no queremos ser indiferentes, Padre. No queremos, Dios mío, Señor, ser testarudos. Señor, no queremos, Dios mío, oh Padre, en centrarnos en nuestras propias conversaciones. No queremos centrarnos, Dios mío, en nuestro propio razonamiento, Señor, sino que queremos, Dios mío, más de ti, Señor, más de tu presencia, más de tu gracia, Señor. Oh Dios mío, te lo ruego, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria a Dios. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Yo tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Las horas de la noche se aproximan y en ellas el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.
Oh Dios mío, Señor, nunca, Señor, nos abandones. Sabemos que tú nunca nos vas a abandonar, Padre. Oh Dios amado, Señor, en esta hora, Señor, clamamos por tu presencia. Clamamos, Dios amado, para que ese fuego, Señor, siempre se mantenga vivo, ardiendo, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a permanecer firmes, a permanecer allí en tu gracia y en tu comunión, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Dios amado, esta palabra, Señor, oh Padre amado, que selle, Señor, que esté sellada en nuestros corazones para no olvidarla, Señor, sino para mantener, Dios mío, para mantener, Señor, tu palabra y ponerla por obra, Señor, para invitarte a nuestro día a día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, dice a la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Por lo que tú has hecho, Señor, y lo que seguirás haciendo en nuestro caminar, Padre Santo. Te adoramos, Señor, y te damos la honra, la gloria. A ti, solo a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Bendiciones, hermanitos. Cuídense mucho.